Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado eh, de qué? El portal del Villegas, como quieran llamar ustedes a este programa. Hasta ayer tarde en la noche no, no tenía una idea clara, no tenía ninguna idea en realidad de qué iba a ser el tema que iba a tratar con ustedes hoy día. Pero ocurrió que como en ese momento terminé de leer un libro que creo que les he mencionado, que tiene que ver con el nacimiento de la Europa moderna y parte de esa colección, porque son varios libros con uno dedicado a los inicios, la aurora de los tiempos modernos en Europa, que el autor, un señor Cheney, fallecido hace mucho tiempo, ubica entre los años 1250, 1450. Y un libro muy bueno, lo termino de leer, quedo por supuesto, como siempre ocurre cuando uno lee un tema, quiere más de ese tema, me puse a buscar otros libros, a recordar algunos que he leído sobre lo mismo, y se me ocurrió releer un libro muy interesante y muy hermoso, que ya había leído hacía no sé cuántos años, 30, 40 años, por ahí, por lo menos quizás 50. Este libro se llama El otoño de la Edad Media, de un señor Huizinga, y lo empecé a leer, y para que vean ustedes que no soy tan anticuado como algunos creen, en mi Kindle, porque tengo un Kindle que está medio malacatoso. Ustedes ven que tiene aquí un elástico con el cual lo sujeto, porque si no se va a abrir así como quien pela una naranja y se va a desplomar, ya no va a funcionar, así que lo habilité con este elástico, pero como sea me funciona, y aquí estoy releyendo este libro que es El otoño de la Edad Media. Y en los primeros capítulos, este libro nos ofrece una imagen muy vívida de lo que es ese otoño, llamando otoño más o menos a lo que el autor del libro anterior consideró el fin de esa aurora de la modernidad, que es el siglo XV, y precisamente Huizinga se centra en el siglo XV y habla del otoño, la Edad Media, porque en ese momento ya estaba emergiendo precisamente esa modernidad a la que se refiere Cheney y toda esa colección, y ya estaba emergiendo en fuerza hacía rato, de hecho, una actividad comercial, una economía monetaria, intereses, posturas que en muchos sentidos ya habían dejado atrás el mundo de la Edad Media propiamente tal, en el que reinaba una economía, una cultura, una sociedad feudal, basada 100%, casi 100% en la propiedad de la tierra, en el vasallaje, los señores, como único poder espiritual la iglesia, etcétera. Ese mundo se estaba descomponiendo, quedaban muchas cosas en el plano de las costumbres, de la cultura, pero era ya el otoño. Era el otoño, por eso que así se llama el libro de Huizinga, El otoño en la Edad Media. Como ustedes saben, en esta sociedad, como en todas, en la Edad Media, en la sociedad de la Edad Media o en las sociedades nuestras, las distintas fases o partes de esa sociedad cambian con distintos ritmos, ¿no? Una parte de la sociedad puede estar completamente sumida en una nueva manera de ser, y otras partes, incluso con más numerosas, pueden estar todavía arrastrando las patas con modos de ser anteriores, antiguos. Normalmente eso ocurre en la parte rural de la sociedad, en la parte agrícola. Ahí las costumbres perduran más tiempo. Si usted es una persona de mi edad que visitaba el campo, la ruralidad chilena en los años, no sé, 40, 50, 60, usted quizás recuerde que a pesar de que el resto del país estaba en otra onda ya, estaba entrando en la modernidad, los años 60 fueron la época de la revolución de libertad, todas esas cosas. En política habían otras posturas, había una economía urbana, qué sé yo.
Si usted iba al campo se encontraba con costumbres y modalidades no muy distintas a las que uno había captado leyendo la novelística chilena costumbrista, situada casi toda ella en el mundo del campo. Si usted había leído a Eduardo Barrio, a Mariano Latorre, a Manuel Rojas, a todos esos autores que eran lecturas obligadas en el colegio en esos años, usted se encontraba con un mundo muy parecido en que las relaciones personales, por ejemplo, entre los peones y el dueño de fondo eran todavía muy tradicionales, llamémoslo así. O sea, hay distintos ritmos. De manera tal que no es raro que en el siglo XV, cuando ya se estaba desarrollando, estaba entrando a régimen, un mundo diferente, ya se había descubierto América, había una cierta economía global, un tráfico comercial muy intenso, los reinos, los estados ya habían emergido y se habían hecho más potentes que cualquier señor, que cualquier varón, conde o marqués, tanto en España como en España se acababa de terminar la conquista de la península de los musulmanes. En España, en Francia, en Inglaterra y en otras partes, el Estado era la gran fuerza, la gran presencia. Estaban surgiendo también el concepto de la nacionalidad, cosa que antes no había existido en absoluto. Las lenguas vernáculas, el francés, el castellano, el inglés, se estaban ya desarrollando con fuerza. Pero quedaban muchos resabios en la Edad Media y eso es lo que pinta Huizinga. Y en estos primeros capítulos, el tema que destaca es lo colorido, lo intensa que era la vida. Un poco como la ve un niño. Todo era contrastes, todo era emoción, todo era hecho con fanfarria, por así decirlo, con un despliegue escénico, con rituales, con desfiles. Y las emociones eran muy elementales y muy potentes y muy brutales. Todavía en esa época, y con mucha fuerza en esa época de hecho, las ejecuciones, por ejemplo, de criminales eran públicas y eran un espectáculo de una increíble barbarie y la gente se juntaba y a veces llegaban de lugares lejanos a donde se iba a ejecutar a uno o a varios delincuentes. Llegaban como quien va ahora al estadio o al cine, era un espectáculo y mientras más cruel mejor. Y las emociones saltaban bruscamente de la mayor crueldad o brutalidad a la misericordia, esa misma multitud que pudiera estar pidiendo que al delincuente lo descuartizaran vivo, por cualquier cosa, a lo mejor por una palabra que decía el condenado, porque les daban la oportunidad de dirigirse, hasta eso era teatral, hasta la ejecución, de dirigirse a la gente. Si de repente eso que decía el condenado caía en terreno fértil, hacía vibrar alguna fibra de ese populacho, ese populacho podía pedir su perdón, inmediato, total, completo, porque sí, era un mundo de emociones muy fuerte, la codicia, la venganza, el sentimiento, el orgullo, todos, incluyendo los de arriba, y especialmente los de arriba, los príncipes, los señores, los ricos, los mercaderes, los príncipes de la iglesia, todos aprisionados por una pasión, por su poder, por su privilegio, por su estatus, por su honor, que llevaba a multitud de conflictos, incluyendo guerras, donde otros motivos que uno pudiera escarbar vistos desde la perspectiva de la historia moderna, que muchas veces anda buscando siempre como si fuera el único factor de la historia los intereses económicos. Todos esos intereses políticos, económicos que podían existir, quedaban subsumidos o eran encarnados o representados, no cínicamente, sino que auténticamente por la pasión, por el deseo de venganza, por la codicia, la adquisitividad de las personas de carne y hueso que regían esas sociedades. Era un mundo que si nosotros pudiéramos viajar a él, ubicadas en la Edad Media porque son
completamente falsa. Los tipos hablan como cualquier persona de hoy en día. Es ridículo. Si ustedes pudieran viajar, y para viajar yo les recomiendo este libro, El otoño de la Edad Media, serían al mismo tiempo maravillados y espantados por ese mundo tan intenso. Todo era de una enorme intensidad. Todos andaban mostrando lo que eran. Si usted era lacayo de un señor, o sea, un sirviente en su casa, tenía que andar con las ropas, con los blasones, con los signos de que usted era de tal casa, que usted era lacayo de tal señor. Un príncipe no podía llegar a una ciudad simplemente llegando. Había todo un aparataje mucho más vistoso, colorido y duradero y largo que cualquier llegada de un dignatario de una nación a otra. Todo era histriónico, teatral, escenográfico, fuerte, tremendo y peligroso. Ahora, dejando a un lado ahora un poco la Edad Media, este otoño que estoy leyendo en este Kindle que se me está cayendo a pedazos, se empezó a abrir solo por todos lados, no sé por qué, de viejo será, es uno de los primeros que llegaron. Uno comprende que en definitiva no hay ningún periodo histórico, ningún momento por el que pase una nación, una sociedad, una civilización que no tenga su propio talante emocional, su propia onda, su propia vibración espiritual. Y que esa vibración lamentablemente se pierde. Cuando uno lee, por ejemplo, volviendo a la Edad Media, cuando usted lee un libro de historia de la Edad Media común y corriente, todos estos elementos emocionales, estas tensiones, estas intensidades se pierden. Usted va a encontrar un relato de hechos políticos, quizás económicos, artísticos, guerras, acuerdos, tratados de paz, pero no va a poder captar el ánimo. Para captar ese ánimo hay que leer a los memorialistas, a los cronistas de la época, luego hacer el trabajo de descontar las exageraciones, y ahí emerge el tono de una época, el colorido de una época. Usted no lo va a encontrar en un libro de historia eso normalmente. Es muy difícil. Quizás lo puede encontrar en las pinturas de época, en la fuerza pictórica de los grandes maestros. ¿Y de dónde viene ese tono vital? Bueno, viene de las condiciones de vida, viene de la historia previa, viene de las circunstancias que enfrentan quienes viven en esa sociedad, por supuesto que deriva también de las estructuras económicas y políticas dentro de las cuales se desenvuelven los individuos y sus emociones o falta de emociones se desenvuelven, surgen y generan sus propios efectos causales además, no son un mero reflejo de esas estructuras más sólidas, más estables. Yo les voy a poner ahora un ejemplo de un clima mental completamente distinto, que corresponde a una época, una civilización, una sociedad que está en otra situación, que es el Imperio Romano tardío, del cual hace una descripción muy brillante Alfred Weber en este libro que se llama Historia de la Cultura, me parece que Alfred Weber, dicho sea de paso, sí, Historia de la Cultura. Alfred Weber fue el hermano de Max Weber, que fue un tremendo sociólogo, un tremendo pensador, pero Alfred Weber no lo hizo tan mal, era un tipo de otra onda académica, o más bien dicho no académica, pero tiene unas descripciones más intuitivas, menos científicas, muy interesantes. Por ejemplo, referente al espíritu de esta Roma imperial, se refiere a los retratos, que alguna vez les mostré un libro con fotografías de retratos, que eran bustos. Los retratos en esa época, por supuesto, no eran fotografías, eran bustos, esculturas, de personajes con suficiente dinero para pagar las figuras políticas, los ricachones, qué sé yo, y en todos ellos se nota un talante muy especial que lo describe de este modo. Alfred Weber dice: lo que nos descubre el secreto íntimo de las épocas romanas imperiales es ciertamente el número abrumador de retratos en los cuales encontramos viejos modos etruscos de tipo naturalista, que era
bueno, una de las raíces culturales de Roma es lo que había desarrollado la cultura etrusca, que es previa a la romana. Envueltos, dice, en las formas del idealismo griego, estos retratos constituyen un relicario gigantesco que nos descubre los rasgos individuales del espíritu trágico y resignado del largo periodo final del mundo romano. Y como maravilloso agregado a esto, hallamos casi siempre en esos retratos un sobreponerse lleno de elevación a dicha resignación. Y también hallamos la compostura y contención que dimanan del espíritu clásico. O sea, tenemos un mundo sin entusiasmo, que no ve futuro, un mundo en el cual estos personajes que se han hecho retratar, estos políticos, estas personas, normalmente todos ellos personas de cultura, con su biblioteca, que sabían no solo latín sino griego, que ocupaban puestos de importancia o puestos de algún peso en el aparato del imperio, o que eran personas que se movían en el ámbito del poder y el privilegio, y tenían conciencia de que el suyo era un mundo acabado, que ya no tenía futuro. No tenía tiempo por delante, pero no tenía futuro, que es una cosa distinta. No iba a surgir algo nuevo. Por definición, el imperio es la forma ya final de una sociedad que se osifica y que se mantiene en pie todavía sobre la base de la fuerza del imperio, de la fuerza de las legiones, en otras palabras, del cesarismo, de la autocracia. No hay en eso ya vida, no hay nada nuevo que vaya a surgir de ahí. Y por lo tanto, en cierto sentido, es como un cuerpo momificado que huele a muerte. Y eso es lo que nos dice Weber, que se manifiesta en ese relicario gigantesco, ese montón de retratos de personas que en ninguna de las cuales uno ve un rasgo de entusiasmo, esa mirada vívida, esa mirada, esa compostura serena del que está seguro de sí mismo, y que uno sí encuentra en la escultura griega del período clásico, periodo en el cual las ciudades griegas se sentían con futuro, estaban llenos de confianza consigo mismos, la gran época del esplendor de la enorme, maravillosa cultura griega. Entonces, cuando uno ve esos rostros, las posturas de las estatuas que hemos logrado conservar de ese periodo, que llegaron a nuestros tiempos, uno ve un espíritu muy distinto, pero muy distinto. Ustedes no van a ver estos rostros. Ustedes van a ver unos rostros serenos, con una leve sonrisa. La leve sonrisa del que está en reposo, dueño de sí mismo. Y pasando a una época muy distinta, una época muy interesante, bastante más cercana a nosotros, la Belle Époque. La Belle Époque, difícil ponerle fecha a una expresión que simplemente, subjetivamente, impresionísticamente, le da nombre a un periodo histórico que no tiene partida ni fin. Pero por ponerle fecha, digamos, la Belle Époque podría ser de 1880, por ahí, a 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero yo les voy a contar del espíritu, los dos espíritus, porque fue una época con dos caras, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás, o una mirando hacia arriba y otra hacia abajo, no sé. Pero antes de eso, les voy a recordar que este programa de los sábados, uno de sus sponsors es el Club Explora. Ahora sí que les voy a mostrar una botella distinta, que todos los meses, si usted es miembro, le lleva a su casa dos, no una como le estoy mostrando, dos saquitos con vinos distintos uno del otro. Este es Casa de Vila Cetinho, Viño Verde. Miren, interesante esto. Esto sí que me dejaron. Bueno, aquí está la explicación de qué vino es este. Este es un vino portugués, un producto de Portugal. Fue uno de los primeros, bueno, voy a leerlo aquí, voy a traducir a capela. Fue uno de los primeros productores de la región de vinos verdes y que continúa
honrando su legado con esta producción de vinos de gran calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que usted se hace socio del Club Explora, una UF mensual le cuesta nada más, y todos los meses le llegan 2 botellas de vinos escogidos por las dueñas del club, que son 2 conocidas enólogas chilenas, y son vinos, los 2 traen un vino distinto, y todos los meses vienen otros 2 vinos distintos, y usted se da el gusto de probar vinos exquisitos, escogidos con gotario, voy a decir ahora, no con pinza. Se da el gusto de probar vinos distintos y sabiendo que son vinos de calidad, porque vinos distintos pueden ser malos. Uno va a una botillería rasca y pide un vino que es distinto para uno, pero puede ser pésimo. Estos son vinos excelentes, maravillosos, y nos dan entonces la posibilidad de probar algo nuevo. Siempre para los amantes del vino es muy agradable probar de vez en cuando un vino distinto al que usamos habitualmente. Así que hágase socio del Club Explora, o si quiere hacer un regalo este año, ya se acerca la Pascua, se nos viene encima, usted puede regalar una gift card por el tiempo que quiera, una gift card de una sola vez, o sea, le va a costar 1 el regalo, o la gift card puede ser para 2 meses para la persona que reciba el regalo, usted verá. Así es que eso. Y nuestro otro sponsor, bueno, ustedes ya la saben, se los muestro todos los días de la semana, es esta caja de ajedrez que produce Pablo Tolosa, maestro internacional. Trae todo lo que se necesita para jugar ajedrez, más una licencia para abrir el sitio espacioajedrez.com y acceder a todos sus servicios. Al que compra la caja le vienen además 2 licencias adicionales para que las use como quiera. Y no olviden que estamos en una promoción. De aquí al 24, todas las personas que hayan comprado o antes o a partir de ahora entran a un sorteo de 15 sesiones gratuitas online con el maestro Pablo Tolosa para mejorar su juego. Él lo evalúa, empieza a jugar con usted online o le pide que haga alguna cosa y inmediatamente capta qué nivel tiene usted, si usted es un jugador clase B, A, expert, master o candidato para maestro, lo que sea, y le va a darle una lección ideal para que usted mejore y quizás pase al nivel siguiente. Le va a decir cómo entrenar, un montón de cosas. 15 de esas sesiones se van a sortear entre quienes hayan comprado o compren de aquí hasta el 24 de diciembre. O sea, la masa total de compradores hasta el 24 de diciembre entra en este sorteo. La Belle Époque, les decía, tiene 2 miradas, porque en su primera parte, cuando se estaba produciendo en Europa, hubo un extraordinario desarrollo de las tecnologías. Gran parte de las tecnologías que copaban el espacio de nuestra civilización hasta por lo menos los años 50, 60, ahora han aparecido otras muchas más, fueron originadas en ese periodo. O desde 1850 en adelante, si ustedes quieren, pero se desarrollaron ya, maduraron técnicamente a principios de la Belle Époque, el automóvil, el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la radio, la industria química, los plásticos, la goma, la electricidad, cuánta cosa. Lamentablemente también las armas, se desarrollaron toda clase de tecnología armamentística, los cañones sin retroceso, los obuses explosivos, la ametralladora, los rifles de repetición, los aviones, la aviación parte en 1905. Claro que esa ya es la segunda parte. En esta primera parte, por lo tanto, cuando día por medio aparecía un nuevo desarrollo tecnológico extraordinario, reinaba un enorme optimismo. Si ustedes leen a ensayistas o periodistas de esos años, ellos tenían la sensación de que se había llegado al tope del desarrollo ya humano. Y si había más desarrollo iba a ser en una línea recta el progreso, sin más guerras. Fue un periodo en que grandes guerras mundiales o grandes guerras entre países europeos habían desaparecido. No habían guerras entre países europeos en esa primera fase de la Belle Époque. En la segunda fase, qué sé yo, digamos de 1900 en adelante, las cosas empiezan a cambiar, se empiezan a acumular algunas nubes en el horizonte y el clima
mental, el talante empieza a hacerse angustioso, y creo que alguna vez les conté que este gran memorialista de la Belle Époque, Harry Kessler, creo que les mostré una vez el libro, habla de eso, de la sensación que todos conocemos cuando sentimos, a veces tenemos la intuición que algo muy malo se nos viene encima. Yo la sentí el año pasado cuando se me vino encima lo que se me vino encima, la sensación que se están acumulando fuerzas que por el momento uno no sabe cuáles son o las puede identificar, pero que son muy potentes y muy malignas, y en esos años, principios del siglo XX, se sentía y se veía cómo los países se armaban más y más, cómo crecían las tensiones, los conflictos. Por lo tanto, fue una época en que empezó a reinar la angustia, la vacilación. Ya no había esta seguridad de principios del siglo, de la Belle Époque, de que íbamos derechito al progreso. Al contrario, se sentía la sensación que íbamos derechito al abismo. Si vamos ahora para atrás, por ejemplo, y tratamos de resumir, por supuesto en forma muy simplista, el talante del siglo XVIII en los altos niveles sociales, porque el talante de las capas sociales bajas ha sido siempre igual en todas las épocas, por lo menos en esos periodos en que la humanidad económicamente había progresado no mucho, ¿no? El talante de las clases bajas siempre fue el talante que permite el hambre y la necesidad. En las clases altas se podían dar el lujo de tener un talante. El talante del siglo XVIII, lo que se promovía básicamente era la razón. Y se miraba esto del despliegue emocional, y creo que esto lo he contado, con mucho desdén. Esto de andar lloriqueando, como en la Edad Media, esto de exaltarse, esto de los raptos de entusiasmo, era visto con el ceño fruncido. Era visto como algo impropio de gente educada. La gente educada se contenía. El clasicismo, el llamado arte clásico, por ejemplo, la música clásica se llama así porque hay una contención, un control de la emoción. La emoción puede estar en alguna parte, es quizás el origen de la obra de arte, pero está contenido por las formas, como una especie de esas cosas que se ponían las señoras antes, un corset. Un poquito asfixiante quizás, pero no era posible expresar las emociones así como así. A lo más, las emociones se las dejaba traslucir, transmutadas en una sonrisa, en el humor, en una frase ingeniosa. Ese fue el siglo XVIII. Y ahora ustedes se preguntarán cuál creo yo, sin ningún otro fundamento que mi propia experiencia y por lo tanto sin mucho valor, desde luego, que es el color, el talante, el clima espiritual que se vive hoy. Bueno, para mí es difícil decirlo porque a su vez los colores de la vida están relacionados con la etapa de la vida que uno vive, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que en la infancia es la época, como en la Edad Media, del color, de la intensidad. Todo se presenta como por primera vez con colores súper fuertes, como una de esas películas en colores de las primeras, con los colores súper fuertes. Y hay una cosa muy intensa, muy emocional y muy entusiasta. ¿Quién no recuerda eso de niño? El entusiasmo con que esperábamos las cosas que nos parecían que iban a ser buenas. El entusiasmo como corríamos a abrir la puerta si sonaba el timbre, siempre pensando que venía un tío con un cargado de chocolate. Y a propósito de eso, una vez Schopenhauer comentó que la diferencia entre justamente un niño y un viejo es que el niño hace eso. Cuando tocan la puerta corre con entusiasmo, mientras el viejo dice, ¿quién viene a joder ahora? Bueno, ese talante de la infancia es sustituido después por el talante de la adolescencia, que por algo se llama adolescencia, o sea, del que adolece, que es un talante con colores melodramáticos, sombríos, pero muy teatrales, porque en el fondo todavía el joven, el adolescente no ha pasado realmente por experiencias tan terribles en su vida, y por lo tanto aquí hay un tema más bien de egotismo, de hormona, de teatralidad, de pose, de postura y de ficción, que de verdadero drama. El adolescente está siempre en un estado de preocupación, siempre viéndolo todo malo, no reconociendo nada a los padres, a los adultos, pero es una postura que es verdadera y es falsa al mismo tiempo. No tiene mucho sustento, aunque el que la sufre la siente de verdad.
pero sobre todo la sentimos los adultos que tenemos que resistir esas posturas que sabemos que no tienen base. Después viene la adultez, que es cuando uno vive, por así decirlo, bajo el sol del mediodía, donde todo está clarísimo, cómo son las cosas. La realidad ya la sabemos cómo es. Sabemos lo que hay detrás de esos colores. Y ya miramos con un poquito más de duda todo, pero todavía hay futuro en el sentido de crecimiento y no solamente de tiempo. Pero luego viene la vejez, de la cual yo tengo alguna experiencia, supongo, en la cual el mundo se vive como una película en blanco y negro, estimados amigos. Ya no hay tantos colores, o sea, queda muy poco. Ni siquiera los colores otoñales que Huizinga le asigna a la Edad Media. El otoño tiene colores muy bonitos, muy hermosos. Hay una hermosura tremenda en el desfallecimiento de la naturaleza en el otoño. Pero en el otoño de la vida personal no hay colores, sino que hay desfallecimiento nomás. Hay un mundo en blanco y negro, uno ya sabe perfectamente todo, o casi todo. Sabe lo que hay detrás de las frases hechas, sabe lo que hay detrás de los gestos. Uno ha visto la película ya muchas veces. Es como ir al cine a ver la misma película de vaquero 20 años seguidos. Usted ya se sabe de memoria lo que viene. Usted ya no lo engañan las frases, no lo engañan las promesas. Sabe así sin pensar casi. Entonces, es un periodo al cual salva una sola cosa, digamos, de caer en la tristeza definitiva que está siempre ahí asomando el rostro oscuro, demacrado. Lo que salva a esta edad, yo espero que me salve a mí, es el humor. Los viejos, como hemos visto, como sabemos, nos tomamos con más desapego las cosas y eso es la base del humor. Y a propósito de eso les recomiendo una serie que está en Netflix que se llama El Método Kominsky, donde actúan un montón de actores de Hollywood, todos viejos casi. Los principales, Michael Douglas, un hombre ya mayor que yo, Alan Arkin, mayor que Douglas, y hacen el papel de lo que son, de hombres viejos, haciendo permanentemente comentarios muy divertidos sobre sus vidas, sobre sí mismos. Los diálogos son muy ingeniosos, no todos, pero muchos. Y ahí está el humor del viejo que se ve cayendo, derrumbándose, su eros, su intelecto, su memoria, todo se va cayendo, todo se deteriora día a día, pero lo rescata el humor. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales me ha gustado mucho esta serie, el método Kominsky. Y eso es más o menos lo que quería contarles hoy día, de los distintos colores que tiene el mundo. Y ya ven que estoy viejo, se me estaba olvidando. Les dije esto de que lo que voy a decir sobre el tiempo presente va a estar marcado precisamente por mi condición. Yo creo, por lo que uno ve a su alrededor, que más que haber una cosa en blanco y negro o una cosa en colores, hay una mezcla, una confusión, ni emociones ni razones, sino que una especie de inquietud sin origen y sin destino, una especie de, la palabra en inglés más exacta sería relentless, la persona que no se puede estar en paz, que no puede estar tranquila, que vive en la inquietud pero no sabe por qué ni para qué. No está inquieto por algo que le pasó o por algo que está esperando y que no llega, sino que es un estado como de nerviosidad superficial, que lo hace ir de una cosa a otra sin que ninguna la contente. Entonces eso a su vez genera, coexistiendo con esa inquietud, hastío, porque no se hace nada, sino que se pasa de una cosa a otra y el aburrimiento nos persigue como la mona esto de los curados, así pegado encima de nosotros, y eso a su vez conduce a un estado de cierto grado de iracundia, a veces mayor o menor. Entonces estos son tiempos donde la gente anda descontenta, confusa, y con grados mayores o menores de rabia a punto de estallar por la menor cosa. Esa es la sensación que me da la gente que veo a mi alrededor, desde niños hasta viejos, pero más niños jóvenes y adultos jóvenes que viejos. Los viejos están en otra parada, estamos en la parada de reírnos de nosotros mismos o de prepararnos para la vida eterna. Esta inquietud, esta confusión
Probablemente dicen mucho de los tiempos que vivimos, que son tiempos de transición, que son tiempos en que se están cayendo muchas cosas que dábamos los viejos por seguras y los jóvenes ni siquiera eso porque no los conocieron cuando eran seguros esos tiempos. Y entonces no se sabe qué esperar, no se sabe qué querer. A veces lo único que se sabe es qué odiar y qué detestar. Y generalmente eso que se odia y que se detesta es aquello que está frente a uno, que por lo tanto ofrece un blanco, la realidad del presente, nuestros prójimos, la forma como funciona la sociedad, todo. Bueno, en cierto sentido es como que toda la población, por lo menos de nuestra civilización occidental, se hubiera retrocedido hacia una etapa adolescente, en que vive más o menos de esa manera. Esa es la sensación que tengo, pero ustedes verán, ustedes dirán. Les recuerdo que mi libro los está esperando. Grandes invitados. Están esperándolo. Un tremendo regalo, creo yo, y no es caro, comparado con cualquier otra cosa. Es un buen regalo. Un libro dura para siempre. Y además es un libro que usted lo puede leer de a pedacitos, de atrás para adelante, de adelante para atrás. No hay un guión continuo, son distintas personas invitadas. Usted puede pasar de uno a otro según su gusto. En fin, muchas gracias por su atención. Sé que ustedes son menos ahora que en la semana, pero no importa. Yo feliz de hacer algo diferente y espero que a ustedes también les agrade que yo haga algo diferente al menos una vez a la semana. Muchas gracias y hasta el lunes.